Ok, a veces como familiares o personas cercanas a nuestro ser querido que vive con trastorno de conducta alimentaria, no sabemos cómo apoyar a nuestro familiar. Por esta misma razón decidí hacer este webinar. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en este webinar? Vamos a hablar sobre cómo podemos ayudar a estos familiares y, lo construí este webinar a partir de las preguntas que me hacen constantemente los familiares de mis pacientes que tengo en consulta por trastorno de conducta alimentaria. Ahora, antes de comenzar, de decirle las preguntas que me dicen frecuentemente, primero tenemos que saber qué es una TCA. Una TCA es un grupo de enfermedades de salud mental muy complejas que tienen muchos factores de riesgo para desarrollar trastorno de conducta alimentaria y que afectan principalmente a las mujeres y adolescentes. Esto no quiere decir que los hombres estén exentos a este tipo de trastorno de conducta alimentaria y también en cualquier edad podemos presentar este trastorno de conducta alimentaria. Ahora, las características principales de las TCAs es miedo a subir de peso, miedo a los alimentos, el conteo constante de las calorías, es decir, que se nos haga una obsesión el contar calorías constantemente de nuestros alimentos y clasificar los alimentos como buenos o malos. Ahora, hay muchos tipos de trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, los principales son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Los trastornos de conducta alimentaria no específicos son trastornos que no cubren los criterios de diagnóstico de la anorexia, el trastorno de atracón y bulimia. Por lo tanto, no entrarían en este grupo porque no cumplen con los criterios de diagnóstico, pero sí tienen algunas características, parecidas a estos trastornos, como por ejemplo miedo al subir de peso o el conteo constante de calorías o dejar de consumir un grupo de alimento por el miedo, a subir de peso. Ahora, vamos a comenzar con las preguntas más frecuentes que que me hacen en consulta. Una de las principales es que los familiares de mis pacientes con TCA sienten culpa, porque creen que ellos son los causantes, pues, del trastorno en su familiar. Sin embargo, esto es erróneo, porque como les había comentado, los TCA son multifactoriales, o sea, hay muchas causantes que en su conjunto pueden provocar una TCA. Entonces, las causantes o los factores de riesgo para tener un trastorno de conducta alimentaria sería factores individuales como por ejemplo la genética o baja autoestima. También factores psicosociales como por ejemplo presión social, hostigamiento psicológico que tengan pues hacia esa persona, por ejemplo que tiene que bajar, hostigar a una persona de que tiene que bajar de peso, que no puede comer ciertos alimentos, o sea que la misma sociedad presione a esa persona. Ahora, también están los factores socioculturales, es decir, que la misma sociedad nos dice cómo debemos vernos para pues para agradar físicamente, cuando no debería ser así porque sí puede ser un factor que nos puede desencadenar la TCA, pero para que nos desencadene la TCA se necesita de varios factores, no solo de uno, por ejemplo, el factor genético. Deben ser en conjunto varios factores de los que mencioné para que pueda provocar un trastorno de conducta alimentaria. Ahora, es importante que como familiar no sientan culpa. ¿Por qué? Porque el apoyo que ustedes le van a dar
se debe dirigir más hacia la empatía, hacia la comprensión y hacia una buena comunicación con su familiar. Si ustedes tienen mucha culpa, el apoyo que le van a dar es con base a esa culpabilidad y no va a ser un buen apoyo. Entonces, tenemos que retirar eso de nuestra mente de que es nuestra culpa por el trastorno que tiene pues nuestro familiar. Ahora, otra de las preguntas que me hacen los familiares de mis pacientes es cómo actuar si mi familiar no quiere comer o no quiere dejar los mismos patrones de alimentos. Para empezar, pues a veces los familiares quieren obligar al paciente pues a comer cuando no debería ser así. El trato que ustedes le deben dar a sus familiares debe ser de manera comprensiva y tener una buena comunicación pues con su familiar. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Primero, identificar el motivo por el cual no desea comer o no desea dejar el patrón de alimentos, es decir, los mismos patrones de alimentación. Es decir, tienen que preguntarle a su familiar cuál es la razón por la cual no desea comer. Ahora, una vez que identifican la razón, tienen que ser empáticos con la persona y una vez que empiecen a ser empáticos con ella, hay que recordarle lo que se enseñó en la consulta nutricional y psicológica. Decirle, ¿sabes qué? Viste en la terapia psicológica que los alimentos son importantes para que te encuentres bien. O en la terapia nutricional, también comúnmente yo les digo a mis pacientes, pues los beneficios que tienen cada alimento, qué es lo que les puede ayudar para su salud. Entonces, es estar recordándole pues los beneficios que tiene pues comer. Y todo eso se los dan en consulta nutricional y en consulta psicológica. Entonces, tenemos que recordar todo lo que se enseña en la consulta nutricional y en la consulta psicológica. Ahora, aquí es importante no estar hostigando, simplemente es mencionarlo, o sea, mencionar, ¿sabes qué? Recuerda lo que nos dijeron en consulta, los alimentos te ayudan para esto, para que te dé más energía, para que te encuentres más saludable, para que tu sistema inmune se encuentre bien y no te enfermes tan seguido. Esos son ejemplos que podríamos usar pues, con nuestro familiar. Ahora, sin embargo, si finalmente no se resuelve la situación y aún así no quiere comer, se tiene que informar al especialista, al psicólogo o al nutriólogo para encontrar otra manera que le pueda ayudar a nuestro familiar para que pueda empezar a comer. Ahora, debemos ser estrictos. Primera, lo que debemos hacer es no obligar a la paciente o al paciente a comer. Sin embargo, nos debemos poner firmes y recordarle la importancia de seguir el tratamiento. Es decir, pues otra vez como la diapositiva pasada, que debemos recordarle los beneficios de una buena alimentación. Ahora, también otra de las cosas importantes es que no deben entrar en una etapa de negociación con la paciente. Es decir, decirle, ¿sabes qué? Por lo menos solo cómete las verduras o solo cómete la proteína. ¿Por qué? Porque luego van a querer seguir negociando y negociando porque ya no van a querer pues comer todos los alimentos. Van a decir, no, pues ya nada más comí las verduras como habíamos acordado. Entonces, no podemos negociar y tenemos que seguir el tratamiento nutricional como se ha establecido para que pues ella vea pues la importancia de cada nutriente y de cada alimento y que las negociaciones en la alimentación y en la salud no son válidas.
Si se tiene dudas sobre cómo aplicar las indicaciones establecidas, se debe consultar con el especialista. Y si ni así quiere seguir las pautas, pues en la siguiente consulta tienen que hablarlo con el psicólogo y el nutriólogo para buscar otra estrategia para que logre seguir lo establecido en la consulta. Hay otra situación que he visto mucho con mis pacientes que los mismos familiares empiezan a hablar pues sobre su cuerpo del paciente. Entonces, aunque sea positivo o negativo los comentarios hacia su cuerpo, lo ideal es que no se dé esos comentarios y menos de manera muy continua. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes se sienten muy hostigados o también puede ser que tengan malinterpretaciones o un malestar o un conflicto pues con los mismos familiares porque constantemente le están diciendo ya te ves muy delgada o ya te ves muy mal, o sea, ellos tienen problemas con su aspecto físico y si les recordamos constantemente o les decimos constantemente cosas negativas hacia su cuerpo, pueden desencadenar más problemas en su TCA. Y también, aunque sean positivas, también debemos recordar que pueden haber malinterpretaciones. Entonces, lo ideal es que no, no decir comentarios de su cuerpo y también eso va a ayudar que no se le genere obsesión en su cuerpo, evitando este tipo de comentarios. Ahora, ¿toda la familia debe seguir los consejos nutricios o nutricionales? Realmente no es necesario. Sin embargo, si ustedes como familiares empiezan a aplicar lo aprendido en la consulta nutricional, eh, ellos, bueno, sus familiares con TCA van a sentirse acompañados y también se van a dar cuenta que a lo mejor ustedes están cambiando síntomas o están mejorando en ciertas situaciones que pueden beneficiar en una alimentación saludable. Entonces, ellos se van a dar cuenta de los beneficios de la alimentación con el ejemplo también que ustedes le den al comer de manera saludable. Ahora, ¿qué hacer si no sigue las indicaciones terapéuticas? Eh, Como lo había dicho desde un principio, tenemos que decirle a nuestra familia la importancia de seguir las indicaciones terapéuticas y también comentarle los beneficios de comer, o sea, todo lo que se diga en consulta o los beneficios que ustedes aprendan dentro de la consulta con su familiar, eh, les puede ayudar a hablarle de manera positiva sobre la alimentación bueno, con sus familiares. Entonces, ahorita lo más importante es que ustedes traten de recordarles la importancia de cada uno de los alimentos y también, pues, ser muy empáticos con ellos. O sea, todo esto debe ser de manera empática y tranquila para que sus familiares también tengan la confianza de contarles todo lo que ellos sienten. Ahora, también otra de las preguntas que me han hecho es, ¿qué profesionales tratan los trastornos de conducta alimentaria? Em, Aquí es importante que sea un grupo de profesionales. Como les había comentado anteriormente, es el trastorno es un problema mental, por eso, o psicológico, por eso se debe trabajar junto con un médico psiquiatra, psicólogos y nutriólogos. Los nutriólogos sí hablamos sobre la alimentación, les vamos a dar
información de la importancia de cada alimento para poder animar a nuestros familiares con TCAs a comer. Pero la parte psicológica y psiquiátrica también le va a ayudar para tener una mejor perspectiva hacia su cuerpo. Entonces, todos en conjunto debemos trabajar con la o con el paciente. También aquí agregaría en los médicos, médicos internistas que nos pueden ayudar a ver, pues, si tienen alguna complicación que haya provocado el trastorno de conducta alimentaria, como por ejemplo, síndrome de realimentación o alguna otra complicación. Entonces, también aquí entraría el médico internista para ver eh, cómo está de salud por el mismo trastorno de conducta alimentaria. Ahora, una cosa importante que debemos ver es que puede haber recaídas en el trastorno de conducta alimentaria. Es decir, si llevaba varios meses ya comiendo bien, puede que después de esos meses otra vez vuelva a recaer. Entonces, hay que continuar con la terapia psicológica, psiquiátrica y con el nutriólogo hasta que nosotros mismos pues ya demos de alta al paciente. ¿Por qué? Porque cada vez menos va a tener recaídas, pero durante el proceso sí puede haber recaídas. Entonces, nunca soltar ninguno de las terapias médicas, psicológicas y de nutrición para que pueda tener un avance significativo y que no caiga en tantas recaídas. Ok, en conclusión, para los aspectos que debemos tomar en cuenta para que nuestro paciente, nosotros podemos ayudar a nuestro familiar con TCA. Primera, tener una buena comunicación con nuestro familiar. Segunda, eh, ser, eh, ser firmes con el tratamiento que se le ha dado al paciente psicológico, psiquiátrico o nutricional. Entonces, tenemos que ser firmes. Y cuarto, también siempre comunicarle al médico o nutrólogo o psicólogo los problemas o las dificultades que han tenido con su paciente, porque siempre podemos darles una manera en que puedan ayudar a su familiar o una estrategia para que su familiar pueda salir de este problema. Entonces, siempre tener comunicación con el personal de salud. Ok. De antemano, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a este webinar y nos vemos en el próximo webinar.